si necesitamos dosis de refuerzo para mantener el last planner, ¿no? Que es un poco lo que en mi experiencia, en realidad les anticipo la respuesta, yo creo que sí. Ahora, ¿cuáles son esas dosis de refuerzo? Tenemos que, ahí es donde quiero compartir algunas experiencias que creo que son interesantes para poder esto llegar a buen puerto en la implementación de un sistema como este. Bueno, yo creo que las planes, en cierta forma, aquí están los contenidos de mi presentación que quiero hacer. Las planes es como una vacuna contra el desperdicio en nuestra industria. Realmente vino a llenar un vacío que existía en nuestros métodos más convencionales y nos ha permitido a muchas empresas mejorar y activamente aprender también de las fallas. Ahora, la disminución en el tiempo de su efectividad también es algo que ocurre, digamos. Lo han mencionado algunas presentaciones previas, ¿cierto? Y yo les quiero mostrar también en la presentación que cuando eso ocurre hay una pérdida de oportunidad enorme cuando baja el nivel de implementación, ¿no? Afortunadamente hemos podido investigar esto a lo largo de los años y tenemos datos para mostrar eso. Y también es cierto, a pesar de que nosotros hemos hecho un esfuerzo por agregar sistemas de apoyo y tecnología, que no basta con reforzar con más tecnología. Lo han dicho también en otras presentaciones que escuché, que se necesita apuntar también a la cultura de las prácticas Lean para lograr que el sistema se mantenga en el tiempo. Bueno, mucho de lo que les voy a mostrar es la experiencia en nuestro Centro de Excelencia en Gestión de Producción. En los últimos 20 años hemos estado trabajando en estos temas, primero desde la Universidad Católica, de donde nació este centro y donde existe este centro, posteriormente GEPRO, que fue un spin-off de esta investigación para lograr apoyar con mayor fuerza a las empresas. Ahora, ¿cuáles son los objetivos de GEPBUC y GEPRO? Son bastante comunes. Tienen que ver con desarrollar e implementar estrategias para mejorar a las empresas, a ayudarles a mejorar sustantivamente en eficiencia y productividad, y también desarrollar, implementar y difundir los conocimientos sobre Lean Management y tecnologías de producción. También tenemos una labor de difusión y apoyar la implementación. Pero el tercer punto es tal vez uno de los más importantes, ayudar a lograr esos cambios culturales que facilitan la introducción de mejoramiento e innovación, que ya ha sido mencionado por varios de los ponentes anteriores como una de las que hay que distinguir, que eso es tal vez uno de los componentes clave de estos sistemas. Una de las preguntas para preguntarle también de la dosis de refuerzo es si está enferma la gestión de nuestros proyectos. Y yo creo que, en cierta forma, en general, yo diría que tenemos una enfermedad que es un poco invisible, porque estamos demasiado acostumbrados a tener muchos desperdicios, rehacer trabajos, esperas de detenciones, traslados excesivos, cantidades excesivas de transporte, y muchas de estas cosas nos parecen como algo normal. O sea, en la mayor parte de la industria no se considera que algunas de estas cosas sean pérdidas, sino que se miran como parte del quehacer normal. Ahora, el resultado de lo que nos golpea, baja productividad, incumplimiento de plazo y presupuesto, en muchos países, incluido Chile, la productividad de la construcción se ha mantenido estancada los últimos 40 años. Y cuando uno mira esa estadística no lo puede creer. Suena como algo que no puede ser posible, hay algo malo que estamos haciendo. Pero es así. Entonces, si tenemos una industria que en comparación con otras no mejora en 40 años, yo creo que es algo que tenemos que preocuparnos. Ahora, ¿por qué se producen esos contagios si uno los mira de esa manera? Yo creo que una de las razones es que
nuestros profesionales y técnicos tienen una muy baja dosis de formación en gestión de proyectos. Nos preocupamos de que tengan una buena formación técnica, pero muchas veces no damos suficiente formación en competencias de gestión que los preparen para abordar los proyectos. Y eso es responsabilidad compartida entre la academia, que somos los que estamos en la universidad enseñando, ¿cierto? Y también la industria. Por lo tanto, hace falta una mayor preparación para diseñar y operar sistemas de producción, más competencias para cumplir el rol social que implica la interacción con personas y organizaciones en proyectos de construcción. Estudios que hemos hecho anteriormente nosotros demuestran que el 75% del tiempo de un administrador en la construcción se gasta en interacción con otras personas, cumpliendo ese rol social, de comunicar, de negociar, de motivar, de liderar. Y eso no necesariamente le hemos puesto suficiente dosis a nuestros profesionales y técnicos. Ahora, el sistema Las Planner, de cierta forma, yo creo que tiene muchísimas, digamos, muchísimos anticuerpos para esto, ¿eh? Es una mirada de gestión de producción que no existía en los métodos más tradicionales, y su implementación ha permitido que muchas empresas mejoren su desempeño y reducir una gran cantidad de desperdicios en sus proyectos. Sin embargo, lo que hemos observado es que con el paso del tiempo se produce pérdida de efectividad y de verdad se necesitan esas dosis de refuerzo que reactiven lo que está detrás de este sistema. ¿Y por qué les digo esto? Nosotros hemos mirado uno de los... Y aquí está, me adelanto un poco a lo que yo creo que es una de las falencias que tenemos. Yo creo que se necesita este equilibrio en la implementación del Lean. Hay tres aspectos que hay que cuidar y que tienen que ir de la mano y ojalá en equilibrio. Hay una filosofía de gestión que está detrás de sistemas como las Planner y en general de los métodos Lean. Eso no siempre está presente en las implementaciones. A veces no administramos una formación suficientemente sólida de ese aspecto en las implementaciones. Normalmente nos vamos a la tecnología. La tecnología suele ser, en general, a veces sobreenfatizada sobre los otros dos aspectos. Entonces nos preocupamos, para mí, en cierta forma, en las Planner tiene de los tres un poco, de filosofía, tecnología y cultura, pero corremos el peligro de sobreenfatizar la parte de tecnología del sistema. ¿Por qué digo que las Planner tiene de los tres? Porque en cierta forma implica la aplicación de una filosofía que debiéramos conocer la intención, ¿cierto? ¿A qué me refiero con eso? Principios Lean son la filosofía. Las Planner, por ejemplo, muestra principios y prácticas Lean que ayudan a implementar, reducir variabilidad, por ejemplo, mejoramiento continuo, producir flujo continuo sin interrupciones de producción, gestionar compromisos confiables, ¿ya? O sea, todo ese tipo de prácticas que es lo que posibilitan las Planner, a veces no son evidentes para quienes están usando esta metodología. Por lo tanto, yo puse aquí a las Planner en la categoría de tecnología, pero sin dejar de enfatizar que tiene la capacidad de incluir los tres aspectos. Y la cultura, ¿qué significa la cultura? Estamos, por ejemplo, la cultura Lean en general busca gente competente, flexible, empoderada y motivada por el mejoramiento. Por ejemplo, empoderamiento de los Last Planners para planificar, para participar en los procesos, para tomar decisiones de planificación, para proponer un plan, para autocontrol, para examinar sus causas de cumplimiento, para aprender de ellas, motivados por el mejoramiento. En general, se busca que estas personas vayan desarrollando competencias que les permitan interactuar con el resto.
y ponerse en el lugar de otros también. O sea, hay muchos aspectos que podrían estar en equilibrio y no necesariamente lo están. Ahora, yo siempre digo que las tecnologías sin filosofía y sin sustento cultural no es Lean. Y eso es muy válido hoy día, cuando estamos, por ejemplo, viviendo una revolución de lo que llaman ahora la industria 4.0 o la construcción 4.0, ¿cierto? Yo creo que tenemos la misión de hacer Lean Construction 4.0 hoy día, ¿ah? Pero que busque este equilibrio también en la implementación de estas tecnologías de la agenda digital. Bueno, les quiero mostrar por qué yo les digo que esto decae en el tiempo, ¿ah? Si es que no lo cuidamos. Nosotros, esto es un estudio del año 2015, tenemos otros más recientes también, pero que creo que este puede ser interesante porque nos demostró lo que estaba pasando en varias empresas en Chile, en que hubo entrevistas, se hicieron focus group, visitas a terreno, encuestas a las organizaciones para medir qué es lo que estaba pasando con la implementación Lean. En este caso, en empresas que estaban conectadas desde siempre con nuestro centro y que por lo tanto, de alguna manera, se consideran empresas que son líderes y que son motivadas por la implementación de Lean. Ahora, este estudio contempló 7 empresas participantes, 154 personas que fueron encuestadas y como participantes de esto, en reuniones, en focus group, promedio de personas por reunión, 13 personas, pero lo importante aquí son los resultados. Fíjense ustedes que esta es una de las dificultades que tenemos con las planes también, ¿qué es lo que tienen implementado estas empresas? De algunas de las herramientas Lean que estamos. Obviamente, las planes estaban en todas las empresas, pero una implementación muy tímida de otras herramientas. Entonces, una de las cosas que ocurre con esto es que a veces también las empresas creen que implementando un sistema como el Last Planner ya son Lean y paran ahí. Porque está la herramienta clara y se les olvidó la filosofía. Se quedaron con una metodología y dicen ya somos Lean, que parece que era lo que pasaba en esta muestra. Muy baja implementación de otros aspectos y el énfasis estaba en las planes. El nivel de implementación de las planes, fíjense ustedes aquí, estos son componentes de las planes que estaban implementados. Todos tenían plan maestro, plan semanal y reunión semanal. También se va creando para muchos de los nuevos, sabemos que la construcción es una industria donde hay mucha rotación de personas y una parte importante de las personas que trabajan en empresas donde se usan las planes piensan que las planes es la planificación semanal solamente. ¿Por qué? Porque fíjense ustedes los niveles de implementación de otros aspectos. El look ahead, en este caso era alto, ¿eh? Porque nosotros le hemos enfatizado mucho a estas empresas que sin el look ahead no hay las planes. Pero después va disminuyendo el uso y la medición de indicadores como el porcentaje de plan completado, las causas de no cumplimiento. La formación del inventario de trabajo ejecutable solamente en 1/3 de las empresas. Soluciona las causas de no cumplimiento y todo eso, un nivel de muy bajo de implementación. El PCR que está ahí no es el del COVID, por si acaso, ¿eh? Es el nombre en inglés que se usa por percentage of constraints removed, o sea, esa es la gestión de restricciones. Si usan un indicador de gestión de restricciones. Pero bueno, esto muestra que empresas que uno diría que podrían ser líderes, tienen un nivel de implementación relativamente bajo o intermedio en ciertas cosas, pero les falta
un esfuerzo mayor. Y nosotros desde muy temprano, esto es un artículo que publicamos el año 2008, pudimos comprobar que si había, por ejemplo, si solamente nos preocupábamos de la planificación semanal, como está mostrado aquí, estos son proyectos en las filas, esos proyectos alcanzaban un nivel de confiabilidad de la planificación en promedio solamente un 63%. O sea, había una gran diferencia si había lugajeo o no había. Y de alguna manera, ya sabemos que ese porcentaje está correlacionado con el desempeño de los proyectos. O sea, hay una pérdida de oportunidad enorme si es que no logramos un alto nivel de confiabilidad de la planificación. Aquí está mostrado el caso de una empresa que observamos a lo largo de los años y que fue logrando mayores niveles de implementación y que muestran cómo si yo, a través de un esfuerzo sostenido, voy aumentando los niveles de implementación de mis sistemas como las Planner, puedo lograr que el 100% de mis proyectos cumplan sus metas de plazo y costo. Ahora, eso quería ponerle en evidencia lo importante que es tener un alto nivel de implementación del sistema. Estos fueron resultados, algunas conclusiones de ese estudio, en el que participó también en ese momento, estábamos trabajando en GEPUC, José Luis Salvatierra, estuvo a cargo de dirigirlo. La mayoría de las empresas tenía implementada una planificación colaborativa, un menor desarrollo de la planificación intermedia, no había un sistema sólido de manejo de restricciones, habían muchas dificultades para mantener el sistema estable, apagando incendios siempre, no se observaba la implementación de sistemas de detección de causas raíces, las causas de no cumplimiento y acciones para mejora continua, y así. O sea, había una dificultad ahí de sostener este esfuerzo, que tenía que ver con esto de que tecnología sin filosofía y sin sustento cultural no es Lean. Ese es un eslogan que nosotros hemos venido tratando de usar para recordarle a las empresas lo importante que es esto. Ahora, ¿qué tipo de dosis de refuerzo hemos tratado de usar nosotros para ayudar a las empresas? Esto es un esfuerzo de benchmarking que hicimos bastante temprano, de recopilar datos de muchos proyectos cuando todavía no teníamos ningún sistema de apoyo como los que se han mostrado hoy día. Entonces esto fue un esfuerzo enorme de mostrar, por ejemplo, cómo se distribuían el cumplimiento de la planificación en la muestra de proyectos que teníamos, cuál era la curva acumulada de cumplimiento para que las empresas se pudieran comparar y decir si estaban mejor o peor para distintos tipos de obras. Esto es lo que está mostrado aquí. Yo sé que no se lee probablemente muy bien ahí, pero me está mostrando edificaciones de extensión, edificaciones de altura, en fin, distintos montajes industrial, y a la mano derecha están las causas de no cumplimiento. Entonces lo que queríamos aquí era proveerle a las empresas información que les permitiera saber y actuar sobre las causas de no cumplimiento, llevar a la batalla de alguna manera las armas para combatir con esas causas. Eso yo creo que tuvo un valor en ese momento. Hoy día se puede hacer esto mismo observando los sistemas de apoyo como el que han mostrado hoy día, como Impera, que es el que manejamos nosotros, pero también probablemente en otros sistemas. También tempranamente dijimos, oye, a lo mejor tenemos que desarrollar sistemas computacionales, sistemas de información que apoyen esto. El primero que desarrollamos se llamaba PMAC y comparamos proyectos con y sin los sistemas de apoyo y pudimos demostrar que la probabilidad de obtener mayores valores de cumplimiento de la planificación, de confiabilidad, aumentaban enormemente, prácticamente se duplicaban cuando uno usaba estos sistemas de apoyo, ¿ya?
Por lo tanto, eso nos dio, de alguna manera, argumentos para emprender un desarrollo en ese momento mucho más dedicado. Y a lo largo de los años desarrollamos este sistema de apoyo Impera, que ya lo han mostrado aquí en algunas ponencias anteriores. Y lo que quería mostrarles sí es que esto es el sistema tiene, sostiene mucho la gestión de la información, facilita el que se haga un mejor uso de esa información y nos permite aprender, Este es un artículo que publicamos el año pasado, o el año antepasado, creo que fue ya con Camilo Lago, sobre comparando más recientemente proyectos con y sin soporte de tecnologías de información, y pudimos comprobar que habían mejoras significativas en muchos aspectos, muchos criterios de implementación que demostraban que estos sistemas ayudan a una mejor implementación. O sea, pueden ser considerados una vacuna también que ayuda a generar mejores implementaciones, ¿ya? Ahora, de estos sistemas también podemos aprender mucho. A mayores niveles de implementación de sistemas como las planas, mejor es el desempeño que se logra medido en términos de la confiabilidad de la planificación y también de la confiabilidad de la remoción de restricciones, que aprendimos que podemos potenciar los niveles de implementación usando tecnologías de información y que los proyectos con mejores niveles de confiabilidad de la planificación y de gestión de restricciones alcanzan mejores desempeños. Esos son parte de los aprendizajes que logramos y que también los compartimos en una publicación reciente en el Journal of Construction Engineering and Management. También uno podría decir que uno podría alcanzar inmunidad de rebaño si es que todos compartiéramos información. Aquí hay un análisis de 182 proyectos que han compartido, de distintas empresas que han compartido información que nos ha permitido hacer estudios para aprender de esto. Y eso ha permitido demostrar una vez más que existen una correlación alta, bastante buena, entre los indicadores que indican que son la motivación de las planes, que me dice, mire, a mayor confiabilidad de la planificación, usted va a tener un mejor cumplimiento del programa. A mayor confiabilidad de su gestión de restricciones, va a tener un mejor cumplimiento del programa. O sea, esto ya ha sido validado una y otra vez y seguimos aprendiendo esto. Camilo Lagos mostraba hace un rato lo que estamos haciendo ahora con metodologías de inteligencia artificial, que es mucho más que esto. Esto es una cosa súper simple, estadística estándar, pero el aprendizaje que se puede lograr compartiendo datos entre empresas es enorme. Cuando tenemos hoy día herramientas para el análisis de datos masivos. Aquí se ve, por ejemplo, nuevamente a partir de esos proyectos, más claro a lo mejor que con esas nubes de punto anteriores, que los proyectos con mejores desempeños, el SPI se refiere al Schedule Performance Index, o sea, el índice de eficiencia de cumplimiento de programa. Si tenemos un cumplimiento de programa, lo que dice esto es que el desempeño en plazos o cumplimiento de programa está relacionado con estos indicadores. Se ve aquí que a mayor valor de la confiabilidad de la planificación, mayor desempeño en cumplimiento de programa, lo mismo con la gestión de restricciones. Si teníamos alguna duda de esos datos, nuevamente los volvemos a corroborar aquí. Pero esta vacuna no previene los contagios, podríamos decir. O sea, no nos podemos confiar en que tenemos un software, un sistema de apoyo que nos va a ayudar a implementar mejor, porque si perdemos, si nos olvidamos del triángulo Lean,
nos puede pasar lo que pasó con esta empresa. O sea, no voy a poner el nombre de la empresa aquí, pero una empresa importante en Chile y Perú, que se olvidó de la filosofía y se olvidó de la cultura. Tenía la tecnología, de hecho era uno de los usuarios del software que nosotros mismos habíamos desarrollado. Pero se demoró como 4 años en implementar bien el sistema de las planas. Al principio lo hizo sin ninguna tecnología de apoyo y los últimos 2 años con la tecnología, pero la tecnología lo dominó todo y se olvidaron de la filosofía y la cultura. Se sobreenfatizaron esto, la advertencia que hacemos nosotros. ¿Y qué es lo que pasó? Cambió el gerente de la empresa y el nuevo gerente dijo, no venía de una cultura Lean, venía de una cultura convencional, tampoco parece que se había permeado la cultura Lean, sino que se había olvidado en la empresa, y decidió cambiar el software, y hasta ahí llegó la implementación de las planas. Por eso digo que no hay que confiarse. Esta vacuna no previene los contagios, refuerza la implementación, pero tienen que estar presentes los otros aspectos. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? La reflexión aquí es que el sistema de las planners, solo como tecnología, puede transformarse en algo mecánico, rutinario y pierde efectividad si quienes lo utilizan ignora sus propósitos y principios. Y también, por lo tanto, no han logrado que la cultura se impregne con eso. El sistema multiplanificador es una herramienta poderosa que ayuda ya les había mencionado, a implementar múltiples principios y prácticas de gestión, reducción de variabilidad, producción sin interrupciones, colaboración, trabajo en equipo, empoderamiento de los responsables, confiabilidad de los compromisos, ¿cierto? O sea, es fantástico en la capacidad que tiene de ayudarnos a implementar múltiples aspectos de la filosofía Lean, si es que tenemos conciencia de ello. Si se pierde la conciencia de eso, estamos un poquito en problemas. Ahora, yo le puse a esto despertando el sistema inmune. ¿Cómo lo hacemos para que esto no pase? Para lograr que estos principios y prácticas funcionen, tenemos que estimularlos con intervenciones. Que los activen y ayuden a producir los resultados para superar los males que tenemos. Y para eso, nosotros hemos visto que necesitamos herramientas de diagnóstico. Por ejemplo, que nos permitan periódicamente medir niveles de madurez y de implementación y que nos permitan estar alertas de qué es lo que está pasando, de cuándo y dónde necesitamos reforzar. O sea, tenemos que tener un sistema de mantención, de que esté alerta, que esté siempre, es como ir al médico a ver cómo está mi salud, ¿cierto? Tomarnos un examen de PCR de vez en cuando, hacernos un examen. Y para eso hay herramientas, por ejemplo, de diagnóstico, seguimiento y en cierta forma de intervención. Por ejemplo, hay herramientas para medir madurez de Lean y también niveles de implementación de sistemas como las planners que nosotros hemos usado. Una herramienta que nos ha resultado también muy valiosa y que hemos usado sobre todo tanto en asesoría como en investigación en los últimos años, es el uso del análisis de redes sociales para diagnosticar cómo se está comportando una organización. Y después vamos a hablar de dosis de refuerzo. ¿Qué otras cosas podemos hacer para reforzar? Pero, por ejemplo, como herramienta de diagnóstico, nosotros usamos algunas herramientas para medir madurez. Distintas dimensiones Lean, ciertos criterios de gestión, y que nos permiten tener como un termómetro de lo que está pasando en la organización respecto a qué nivel de madurez hemos alcanzado
y en qué aspectos estamos débiles y cuáles son los que hay que reforzar. Ese es uno de los resultados de esto. El análisis de redes organizacionales hace algo similar, pero aquí uno le toma una foto a cómo funciona la organización y lo que resulta es una figura, una gráfica como la que está ahí en la figura inferior, que nos muestra cómo están relacionándose las personas dentro de esa organización, si se está produciendo el trabajo en equipo o no, si están integrados o no las distintas áreas de una organización, dónde están los liderazgos emergentes a lo mejor, dónde están los cuellos de botella. O sea, una herramienta muy valiosa que hemos visto que tiene mucha utilidad para entender lo que está pasando en complementando a otras. Y bueno, ya hay esto, por ejemplo, herramientas para medir niveles de implementación de prácticas de las planes. Por ejemplo, esta es una que usamos en el trabajo de Tito Castillo, en su doctorado, y que muestra también, ustedes se fijan que esta es una muestra de empresas que hacen Lean. Creo que aquí hay una docena de empresas encuestadas, pero los niveles de implementación tampoco son muy altos en muchos de estos temas, ¿no? Si ustedes midieran el nivel medio de implementación de prácticas Lean, es probablemente inferior al 50%. Pero esto es algo que nos sirve para entender mejor qué es lo que está pasando en esa organización. Y esa evaluación de red organizacional que usamos para hacer esto, por ejemplo, son encuestas online normalmente en que se logra evaluar distintos aspectos, ¿no? Uno puede tener encuestas, depende del propósito lo que quiera diagnosticar, es el tipo de red que uno quiere determinar. Hay algunas que son solamente para medir las interacciones y la interacción general, pero hay otras que son más dedicadas, por ejemplo, para medir y dónde está el conocimiento en la organización, ¿eh? O dónde se resuelven cierto tipo de problemas, o si se efectúan compromisos que son completos o no, por ejemplo. Son distintos usos que hemos tenido para esta herramienta en los últimos años y que nos han servido también para investigar. Por ejemplo, encontramos que habían relaciones significativas entre prácticas de gestión y el desempeño de los proyectos, ¿no? Por ejemplo, esta fue la investigación de Tito Castillo, y posteriormente vimos que existían también relaciones entre las redes sociales y las prácticas de gestión, ¿no? O sea que, por ejemplo, las prácticas, perdón, las redes sociales y el desempeño en las empresas. Entonces, estamos aprendiendo de alguna manera cuáles son las características ideales de una red en una organización, ¿no? Por ejemplo, aprendimos que las redes muy densas y conectadas no siempre son buenas noticias, ¿no? También no hay una condición ideal de redes que influya en todos los aspectos del desempeño, ¿no? Y también cosas como que la alta conectividad en las redes puede ser efecto del desempeño. O sea que estamos aprendiendo a interpretar mejor esta que podría ser una radiografía de la organización. Y este es uno de los resultados relevantes de la investigación de Tito Castillo, que muestra, por ejemplo, que hay una relación entre prácticas de las planners que están aquí arriba, con estas prácticas impactan, en algunos casos, directamente el desempeño y a veces indirectamente también, simultáneamente, a través de influir en redes sociales de confianza, de planificación y resolución de problemas, de la administración de información relevante, etc. Por lo tanto, son una herramienta de diagnóstico que nos puede permitir
evaluar y acciones posibles para mejorar el desempeño. Solamente les puse aquí algunas de las estadísticas que muestran, por ejemplo, cómo las prácticas de las planners influyen sobre ciertos KPI de los proyectos, y que hay correlaciones bastante altas, y también cómo hay ciertos KPI que tienen correlación con los valores matemáticos que salen de las redes, de esas redes que se capturan de las organizaciones. Y la figura que se muestra aquí al lado derecho es de alguna manera lo que ejemplifica es esa relación. O sea, las prácticas de las planners tienen un impacto sobre el desempeño, directo sobre el desempeño del proyecto, pero también tienen un impacto sobre las redes sociales, que a su vez tienen un impacto sobre el desempeño. O sea, podemos tener un doble impacto si entendemos cómo funciona. Ahora, eso, yo digo, necesitamos hacer un diagnóstico, después necesitamos hacer intervenciones. Y tal vez las intervenciones más interesantes se hacen a través de lo que llamamos la gestión del conocimiento, procesos de formación, de reforzamiento de la implementación, de entrenamiento, ¿cierto? Y inducciones permanentes a las personas que se van integrando a los equipos, ¿cierto? Porque a veces se pierden las prácticas porque llegan personas nuevas que no han estado en los procedimientos de formación. Entonces, esto no es una cosa que uno instale de una sola vez y se quede para siempre, sino que tiene que estarlo periódicamente, ofrecer esas oportunidades de formación y reforzamiento al personal que lo necesite. Y también fomentar interacciones de aprendizaje y mejoramiento continuo en las organizaciones. O sea, la competencia también un poco es buena, o sea, que los equipos muestren sus éxitos unos a otros, que aprendan unos de otros, hacer benchmarking, hacer mejoramiento continuo para reforzar las implementaciones. También hay un aspecto que nosotros hemos estado experimentando los últimos 3-4 años, es cómo conectar lo que se llama la perspectiva de acción lingüística o Linguistic Action Perspective con las planners. ¿Qué es lo que es esto? Es la perspectiva de acción lingüística es una metodología que fue propuesta por Winograd y Flores hace años atrás y que busca fundamentalmente gestionar compromisos confiables en la organización, administrar compromisos, a través de un modelo muy simple que tiene ciertos actos que hay que seguir, como por ejemplo preparar una petición, negociar acuerdos, ejecutar y declarar cumplimiento, aceptar y declarar satisfacción. Y aquí el trabajo de Luis Salazar, Fabián Retamal, Camilo Lagos también ha participado en esto, ha sido diseñar formas de intervenir en los proyectos que permitan, por ejemplo, mejorar los compromisos en las reuniones de las planners, ¿ya? Y se han diseñado formas de intervención que con la pandemia se tuvieron que adaptar al formato online. Y eso es muy interesante porque fue posible demostrar que se podía intervenir online en las reuniones de las planners para ayudar a los equipos a hacer mejores compromisos y lograr así mejorar el desempeño de las organizaciones. Entonces aquí hay, por ejemplo, algunas fotos de los ejercicios que se hicieron. Estos son presenciales en este caso, pero que posteriormente los convertimos online, que partían con capacitaciones, ¿cierto?, de refuerzo a las planners, pero también sobre las dinámicas de acción lingüística, identificar brechas de comunicación. Se inventaron métricas para medir la calidad de la gestión de compromisos. Eso es un trabajo en que hemos colaborado con
con Glenn Ballard, él ha sido parte de esto también, apoyando ya hemos publicado varios artículos en el IGLC con él, que dan cuenta de cómo medimos la gestión de compromisos, conectar las planners, la calidad de los compromisos, para intervenir y mejorarlos también. Entonces, acompañando a los proyectos en hacer este mejoramiento, a enseñarles a autodiagnosticarse en muchos casos. Y bueno, y esas son las dosis de refuerzo que nosotros hemos experimentado, ¿no? Estoy terminando con esto prácticamente, tenemos aquí algunas conclusiones y recomendaciones respecto a estos temas. A mi juicio, el desarrollo de las estrategias de implementación y entrenamiento en las organizaciones, o de gestión del conocimiento, como le pueden llamar algunas también, es muy importante para lograr una implementación exitosa y sustentable, ¿eh? Esto tanto a nivel de empresas como de proyectos, porque a veces también se ven implementaciones muy heterogéneas en las empresas. O sea, hay proyectos donde las cosas funcionan muy bien y otros que no funcionan, ¿eh? ¿Por qué? Porque a veces las diferencias las hacen también las personas que están ahí. También el desarrollo de la madurez cultural y el capital humano es un proceso donde el empoderamiento y la madurez son elementos esenciales para lograr una implementación exitosa. O sea, tenemos que cuidar eso, tenemos que monitorearlo, ¿cierto? También lo que hemos observado es que el liderazgo y compromiso de la gerencia son extremadamente importantes. Muchas veces esto suele ser algo binario. Cuando no existe eso, las implementaciones que pudieron ser exitosas inicialmente van decayendo. Por lo tanto, esto es un ingrediente necesario, que sea algo permanente y que siempre existe esa presencia y ese liderazgo. Ahora, se requiere un seguimiento y monitoreo continuo de las organizaciones y las implementaciones Lean. Veía la presentación hace un rato de Luis Felipe Pons. Mencionaba algo similar, le preguntaron cuáles eran los indicadores que usaba. Yo creo que más que un indicador, aquí hay múltiples indicadores, mediciones de madurez, medición de niveles de implementación, para saber dónde necesitamos reforzar y para saber también si estamos decayendo o estamos mejorando o estamos en un estado estable, digamos. Ahora, las planners solo como tecnología tampoco es Lean. Puede ser algo que, si no tiene un propósito y si no existe una cultura, hay muchas perversiones que contaminan el sistema. O sea, se puede engañar al sistema también. Si es que no tengo esa motivación, si no tengo claro los principios que se van a implementar y no existe la cultura, por ejemplo, de hacerme responsable de mi propio desempeño, de conectar los distintos niveles de planificación para que el Last Planet no solamente es una planificación de corto plazo, sino que está conectado con los compromisos de más alto nivel de las organizaciones. Por lo tanto, mi conclusión tiene que ver con lo que ya he repetido antes, también aquí. Una implementación exitosa requiere abordar simultáneamente un cambio en la filosofía, la cultura y la tecnología. Esas tres cosas tienen que ir de la mano, porque si no, el equilibrio es inestable, digamos, y no vamos a lograr sostener probablemente una buena implementación. Bueno, con esto yo estoy terminando mi presentación y estoy disponible para cualquier pregunta. Sí, justo tenemos dos preguntas y antes de pasar a una mesa de diálogo contigo, Luis Fernando, Elisa y Juan Pablo,
es María Alejandra Díaz nos pregunta, ¿cuál serían las etapas o fases de una implementación de Last Planner? Eh, bueno, normalmente yo diría que nosotros tenemos ciertas metodologías de implementación que eh, parten con una capacitación, una formación eh, en Lean, digamos, que de manera que podamos, las personas que van a implementar el sistema tengan una buena noción de cuál es la filosofía que está detrás del sistema, ojalá entiendan el propósito, entiendan los principios que están detrás, que es un sistema también que gestiona compromisos entre personas, que busca establecer conversaciones de planificación, etcétera. Todo lo que es, de alguna manera, que conozcan principios y prácticas Lean que están asociadas al sistema. Y, y posteriormente se entra a formarlos exactamente en qué consiste el sistema, cuáles son sus componentes, cómo se trabaja con cada uno de ellos. Y normalmente hay un acompañamiento en el uso preliminar, o sea, esa formación posteriormente va acompañada de un coaching que va permitiendo que las personas que están a cargo de esto vayan experimentando y vayan naciendo dificultades o preguntas en el camino que se van resolviendo. O sea, normalmente hay un acompañamiento de varias sesiones en que se ayuda a que se resuelvan problemas de implementación y no necesariamente en cada empresa es idéntico. O sea, no hay una receta que pueda prescribir que deben que una fórmula única. Normalmente lo que hemos tratado es de que se pueda adaptar los principios y las componentes de los planes a las prácticas de la organización, a lo mejor también no modificar mucho su estructura de reuniones, de manera que no sientan que es un cambio brusco, sino que simplemente es una nueva forma de funcionar. Perfecto. Y una última pregunta ya para pasar a la última sesión, que es la mesa de diálogo. Luis Lira pregunta, ¿no? ¿Qué sistemas contractuales recomiendas tú para que la relación mandante-contratista tenga sistemas Lean enfocados en relaciones colaborativas? Bueno, lo ideal sería tener contratos colaborativos, como estaba Juan Pablo hablando sobre eso hace un rato. Eh, yo creo que ese es el ideal, ¿eh? Pero ha sido difícil, por lo menos yo creo que en Latinoamérica, que se pueda implementar completamente esos sistemas, ¿eh? Lo que hemos visto nosotros es que ese es el esquema ideal. Estamos viendo cambios hoy día en organizaciones que no esperábamos que se motivaran por esto, organizaciones mandantes, digo, eh, y que están dándose cuenta de los beneficios que tiene tener relaciones y contratos más colaborativos. Yo creo que lo interesante es que ojalá, si es que no tenemos un contrato tipo IPD o LPD, tengamos contratos que integren más, ya sea diseño, construcción o contratos de EPC, como se le llama, los Engineering, Procurement and Construction, en los contratos industriales. Eh, Hoy día hemos tenido en estas últimas semanas conversaciones con empresas que están haciendo ese tipo de contratos y quieren implementar muchas prácticas Lean, ¿no? Precisamente porque ven en eso una oportunidad, ¿ya? Al tener un control más completo de distintos aspectos de los proyectos, se produce una situación ideal. Pero por otro lado, hay otras organizaciones que tienen al alcance de su mano muchas de estas oportunidades, que son, por ejemplo, eh, empresas que tienen inmobiliarias y constructoras bajo una misma propiedad. Y ahí debería ser relativamente fácil llevar a cabo implementaciones más completas de Lean, pero no ocurre necesariamente así.
porque no conocen todo lo que está detrás de esto, y hay una pérdida de oportunidad enorme ahí. Sin embargo, también eso es algo que hemos visto cambiar en los últimos par de años en Chile, y esas organizaciones están haciendo esfuerzos por implementar una relación más colaborativa entre las inmobiliarias y sus constructoras.